Que el Espíritu diga eso será. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque tú eres poderoso, eres maravilloso. A ti la gloria, Señor, en esta hora. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos una vez más, Padre amado, en este espacio, para que tu presencia llegue a cada oyente en esta hora. Aleluya. Oh, Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Dios amado. Gracias porque tú eres poderoso, Dios. Eres un Dios grande, grande en misericordia. Oh, Espíritu Santo, tú te pases en medio nuestro en esta noche. Padre amado, y que tu palabra, Dios amado, sea trayendo cambios eternos en cada uno de los oyentes en esta noche. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos, Padre, a través de este espacio para que tu gracia y tu favor sea con cada uno de nosotros. Aleluya. Oh, eterno, gracias, 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 Señor. Gracias a aquellos que se están conectando, Dios amado. Sé tú con ellos en este instante, Dios amado. Aquellos que están encendiendo sus radios, Señor, aquellos que están, Dios mío, Padre, esperando una palabra fresca de parte de ti. Padre de la gloria, aquí estamos, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, Dios le bendiga, amadas audiencia. En esta noche, bienvenido a su espacio, es tiempo. Gloria al Señor. Y qué bueno, una vez más estamos aquí, ¿verdad? Reunidos, los ministros en esta noche para glorificar el nombre del Señor. Y en esta noche, ¿verdad? Que tenemos la continuación del tema pasado, del martes pasado. Retén tu corona. Es tiempo de retener tu corona. Amén. Y creo que cada uno de los que están escuchando en esta noche, prepárense, póngase cómodo para que escuche la palabra de Dios y pueda ser bendecido en esta noche. Así que en esta noche estoy acompañado una vez más de los ministros. Gloria al Señor. Franklin Presidente. Amén, amén. Esos ministros, amén. Estamos aquí glorificando el nombre del Señor y de verdad que le damos la gloria a Dios porque nos permite este espacio para que podamos predicar. Amén. Aleluya. Y yo sé que en esta noche hay una presencia gloriosa y va a haber cambios eternos. Así que, amada audiencia, aquellos que están escuchando, aquellos que están en la plataforma también de Facebook, ¿verdad? Que estamos aquí transmitiendo también, pueden buscar por el pastor Roberto Gonel y de verdad que estamos ahí transmitiendo, también por Franklin Presinal también está transmitiendo. Así mismo te busca Roberto Gonel o Roberto Carlos Gonel y también busca Franklin Presinal. Ahí estamos en Facebook. También, no sé si el ministro más adelante estará en lo que estamos transmitiendo, pero el Señor está aquí en esta noche, amén. Aleluya. Así que vamos sin más preámbulo a pasar al ministro Miguel en esta noche, que es el que trae la continuación de el tema pasado, amén, aleluya, que será de mucha bendición. Así que, ministro. Amén, que Dios lo bendiga de una manera extraordinaria, familia. Amén. Así Gloria a Dios. Retén tu corona, tema verdaderamente bien bonito para estos tiempos, gloria a Dios. Aleluya. Así que en Apocalipsis capítulo 3, leyendo desde el verso 13, desde el verso 7 en adelante. Amén. Vamos a leer bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra. Amén. Y no has negado mi nombre. Alabanza a tu gloria. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies
y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Alabanza. Santo. Vamos a darle gracias al Dios del cielo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Gracias, porque tú Dios eres bueno. Todopoderoso. Gracias, Padre amado. Bien, Gracias. Santo, Obra gloria. de una manera extraordinaria, Señor. Sabemos que tus palabras pueden edificarnos de Alabanza, una manera extraordinaria. alabanza. Aleluya. Sabemos que tus palabras pueden llenarnos, Gracias, Padre de la gloria. Señor. Y a través de tu palabra podemos ser edificados. Gracias, Redímenos Padre. con tu palabra, Señor, de una manera extraordinaria. En Gracias. el nombre poderoso Aleluya. de Jesús. Gracias. Que Dios bendiga de una manera especial a Amén. todas las personas que nos escuchan. Amén, amén. Un Gloria. tema que verdaderamente le damos continuidad porque vemos cómo en Apocalipsis, desde el capítulo 2 al capítulo 3, culminando en el verso 22, se habla de los mensajes de las 7 iglesias. Amén. Pero Aleluya. hablando en Filadelfia, es bueno tomar en cuenta que una de las iglesias como Filadelfia es la iglesia que se ve y recibe elogios de parte del Señor. Amén. Pero cuando nosotros vemos que una iglesia recibe elogio y vemos que las otras iglesias siempre el Señor le dice las cosas que tiene que hacer, pero dice, tengo algo contra ti, y vemos la diferencia en Filadelfia, es bueno hacer énfasis en que hay una diferencia en una de las 7 iglesias. Amén, amén, Aleluya, así es. Importante. Cuando Así es. hay una diferencia en una de las 7 iglesias, es importante que tomemos en cuenta entonces por qué, qué es lo que hay en aquella congregación, pero no simplemente eso, porque a veces los vemos y a veces vemos que hay diferencia, pero lo dejamos simplemente así. ¿Cómo nosotros podemos notificar y darnos cuenta qué verdaderamente traía esta iglesia? Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros vamos a hablar de esa diferencia de esa iglesia, tenemos que hacer énfasis entonces en algunas personas que verdaderamente trabajaron en edificar congregaciones, Amén. que trabajaron en hacer algunas iglesias. Y si nosotros nos enfocamos y vemos al apóstol Pablo, nosotros podemos ver en el apóstol Pablo que él enviaba cartas a muchas congregaciones, que él enviaba cartas a muchas iglesias, pero haciendo énfasis en una, de repente en Corintios, nosotros vemos sencillo cuando dice primera y segunda de Y segunda, Corintios. Simplemente eso. Pero cuando nosotros nos enfocamos y nos metemos dentro de Esa el ambiente profundidad. donde estaba el apóstol Pablo, dice que cuando él va a Corintio, él va allá a Corintios y él empieza a establecer una congregación, a fundar una iglesia allí. Él simplemente no llega a un lugar vacío, a un campo blanco, a formar una congregación. Amén. Cuando él llega allí, él se encuentra con personas que están trayendo identidades, que están trayendo cosas desde su juventud que son sumamente peligrosas y que pueden ocasionar un daño completamente terrible allá. Así es. Cuando nosotros estamos hablando de la iglesia de Corintio, nosotros estamos hablando de que el apóstol Pablo realmente tenía una lucha. Nosotros vemos cómo él hace énfasis diciéndole a aquella familia que tienen que guardar su cuerpo porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén, así Si es. nosotros solamente lo dejamos hasta ahí va muy bien. Pero cuando nosotros profundizamos sobre eso, dice que el lugar a donde él fue, a donde él se metió, había alguien que reinaba. Y había alguien que era digno de adoración. Y era quien aquella persona, por cultura, estaban adorando. Así es. Dice que la diosa de Afrodita estaba allí. Cuando estamos hablando de Afrodita, estamos hablando de alguien que por naturaleza, ¿verdad? Y lo normal era que se adorara con aquellas abominaciones de relaciones sexuales. Así es. Cuando tú estás hablando de un lugar que ve normal hacer este tipo de cosas y usted entra allí a decirle que usted tiene que mantenerse por la derecha y que usted tiene que establecer un matrimonio y que usted tiene que estar apartado, es muy diferente que la persona. Así es, así es. Así Es muy difícil que la persona lo acepte. ¿Sabe por qué? Porque aquellas personas tienen ya una denominación. Aquellas personas ya tienen una creencia que se le incaucó desde su juventud y crecieron con esa creencia. Cuando ellos crecen con esa creencia, nosotros estamos viendo al apóstol Pablo que tiene una lucha. Y tiene una lucha y envía una carta. Amén. Y cuando envía aquella carta, está luchando con personas que no quieren aceptar aquello nuevo que él le está presentando, Así. que es de Cristo Jesús. Para mantener y retener esa corona, hermano, había que hacer un esfuerzo extraordinario. Sobrenatural. Había que hacer un esfuerzo sobrenatural. ¿Por qué había que hacer un esfuerzo sobrenatural?
porque cuando el apóstol Pablo envía la primera carta, él se siente completamente golpeado, porque no sabe cómo van a recibir al cambio que él le quiere transmitir a aquella persona. Sí. Como él no sabe cómo aquella persona lo quieren recibir, él se siente completamente preocupado, de tal manera que dice que fue en persona a hacer la visita. Amén. Así es. Cuando él va en persona a hacer la visita, a marcar esta diferencia de creencia que tienen esta persona, entonces el apóstol Pablo se va completamente derrotado. Y es por eso que usted ve primera y segunda. Sí, señor, así es. Cuando tú ves segunda de Corintios, entonces estamos viendo de que alguien que se llama Tito, entonces va y le hace la visita, porque el apóstol Pablo está completamente dolido, porque no sabe cómo aquella persona van a recibir el cambio que le quiere transmitir. Así Es es. normal en aquella persona tener inmoralidad sexual, Así porque es. esa era la adoración que ellos tenían en aquel tiempo. Entonces, por eso dice en el verso que acabamos de leer, dice que el Señor también toma en cuenta lo que se hacen llamar judíos y no lo son, porque estamos hablando de una pureza a los que están caminando en la realidad del Señor, Exactamente. y personas que no traen esa pureza. Claro que Y por eso fue que nosotros estamos haciendo énfasis en aquella mujer samaritana cuando tiene aquel encuentro con Jesús. Porque cuando inicia aquella historia inicia cuando una persona que se llama Henry compra un solar. Cuando Así es. aquella persona compra aquel solar, aquel campo blanco, dice que los que moraron allí fueron los judíos. Y él le puso Samaria porque se lo compró una persona que se llama Semer. Y en honor a esa persona él le puso el nombre de Samaria. Pero allí gobernaron los judíos. Pero entonces nosotros vemos en los libros de los reyes cómo se acerca un rey de Asiria y quiere acercarse a aquel lugar para poder conquistar a Samaria. Pero dice que él solo no puede. Y yo me imagino a ese rey haciendo un cálculo y llamando a otro rey: necesito conquistar aquella tierra. Aquel se une con otro rey, porque cuando usted va a reunirse, dos potencias como los presidentes, como los reyes, para tú motivarme a mí a yo unirme contigo a una causa, tiene que ser una causa importante. Así es. No, y Por eso yo entiendo lo importante que era el pueblo del Señor en ese momento, porque ese rey quería tomar aquella ciudad, pero invitó a otro. Exactamente. Y ese rey invitó a otro. Incluso llegaron a reunirse 5 reyes para poder sitiar a Samaria. Así es. Cuando ellos se empiezan a sitiar a Samaria, entonces ocurre lo que nosotros estamos estableciendo en esta noche acá. Así es. Empiezan a perder la corona. Exactamente. Empiezan a perder la identidad. El pueblo judío mezcla su sangre. Y cuando el pueblo judío mezcla su sangre, entonces ahí es donde la mujer samaritana le dice al Señor, ¿verdad? ¿Cómo Los judíos tú? y los samaritanos no No se se llevan tratan entre entre sí. sí. ¿Tú sabes por qué? Porque los samaritanos estaban ligados, ya no eran puros, ya no pertenecían al reinado del Señor. Así Por es. eso es importante establecer. Se habían descarriado. Exacto, había que conocer verdaderamente esta historia para poder entender esta conversación. Sí, señor. Para poder saber el esfuerzo que hay que hacer para poder retener una corona. Amén. Cuando aquella mujer entonces tiene esa conversación con el Señor, yo la puedo entender más cuando conozco esa historia. Cuando yo estoy viendo que en aquel pueblo de Samaria, después que es sitiado, dice que olvida aquel conocimiento del Señor. Así es. Dice que entonces enviaron a un sacerdote para que le recordase quién era el Dios de aquella tierra, el Dios de los judíos, el Dios de aquella gente. Entonces cuando envían a ese sacerdote se va también derrotado, porque ellos no aceptaron su enseñanza. Amén. Sino que dice que cada rey, ¿verdad? Cada rey quedó con su propio Dios. Cuando había una idolatría tan poderosa en una congregación, nosotros podemos ver cómo es que se puede mantener una corona. Amén. Así es. Cuando usted ve la lucha que tiene que tener una congregación, Un líder. cuando usted ve que esa iglesia se mantiene firme y el Señor le da esa palabra, ya usted puede imaginarse con todo lo que lucharon esas personas para poder mantenerse como ellos se estaban manteniendo. Amén. Así es. Cuando aquella mujer empieza a tener esa conversación con Jesús, Jesús se le acerca y le dice simplemente: dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me dices a mí dame de beber que soy mujer de Samaria? Exactamente. Los ¿Dónde? judíos y los samaritanos no se llevan entre No había sí. liga entre sí. No había liga ahí. Pero Sí. hay algo. Cuando aquella mujer tiene aquella conversación con el Señor Jesucristo, ella mezcla a Jacob con Jesús. Ujú. Le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y en una conversación de agua literal, yo no entiendo tampoco cómo Jesús le dice: si tú supieras quién es que te pide a ti, tú le pedirías salir, él te daría a ti. Sí, porque ella le dijo en un momento que como él, siendo judío, le dice a él que le dé agua, sabiendo que los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí, pero que entonces ahí él aprovechó, porque todo lo que era un plan que llevaba Jesús, porque tenía que romper lo que estaba aconteciendo allí. ¿Qué había allí? Una situación
la situación de la samaritana que no estaba caminando pura porque estaba viviendo una vida desordenada, y la situación de la enemistad que había entre los judíos y los samaritanos. Él fue a arreglar eso, y fue, ¿cómo fue él? De la mejor manera, buscando de lo que ellos estaban hablando. Y ahí cuando le habló de agua, entonces le dijo, si tú bebieras del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás. Y ahí comenzaron y entablaron esa conversación. Exactamente, pero entonces existe algo muy importante acá. Gloria a Dios. Aquella mujer tenía una identidad que la había perdido. Exactamente. La había perdido desde el principio, desde cuando sitiaron a Samaria. Así es. Aquellos 5 reyes, ¿verdad?, dijeron lo siguiente. Cuando le enviaron el sacerdote, la palabra de los 5 reyes fue, aquí no se van a adorar a ese Dios. Aquí se va que dice, cada rey hizo que adoraran a su propio Dios. Sí. Aquella mujer tenía encima de ella 5 adoraciones distintas que no la dejaban. De idolatría. De idolatría. Exactamente. ¿Cómo podía retener la corona del principio de cuando eran judíos puros? Así Se habían mezclado, se habían ligado, incluso ya tenían 5 adoraciones que no eran las del Dios verdadero. Exactamente. Cuando ella establece la conversación con nuestro Señor Jesucristo, le dice, ve y busca a tu marido. Sí. Cuando le dice, ve y busca a tu marido, entonces le dice, ¿cómo que busca a mi marido? Dice, tú 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. O sea que ya no estamos hablando de 5 maridos, sino de 6 maridos. Cuando estamos hablando de 6 maridos y dice, y el que ahora tiene no es tuyo porque tú lo estás buscando en el pozo de Jacob, me está diciendo que cuando te enviaron el sacerdote en aquellos tiempos atrás, que tú no lo aceptaste, que era para que tú volvieras a tus raíces originales, entonces tú perdiste tu identidad. Así entonces es. tú no encontraste tu identidad con la adoración de 1, no encontraste tu identidad con la adoración de 2, no encontraste tu identidad con la adoración de los 5, pero anda buscando verdaderamente ser feliz en el pozo de Jacob con un Dios verdadero que es el Dios de los judíos. Así es. Entonces cuando tú andas buscando ahora lo que tú realmente necesitas porque tú lo perdiste con el Dios de los judíos, Él te está diciendo, pero el que ahora tiene no es tuyo. ¿Sabes por qué? Porque tú estás diciendo que es de los judíos, los samaritanos no se llevan entre sí. Y hay un dato muy importante, porque de eso que usted está hablando ahora, hermano, y es que también cuando lo que nos enseña esta historia maravillosa, es que cuando el hombre está encaminado en los caminos del Señor, correctamente, en la obediencia, en lo que es una vida ordenada delante de Dios, no viene una depravación en su vida. Mientras andamos en la vida que el Señor, en ese llamamiento que tenemos de parte del Señor, si cuidamos eso, que era lo que cuidaba el apóstol Pablo en aquellos tiempos. Y cuando habla de los 5 maridos, también le está hablando porque los 5 reyes tenían una adoración, y había caído en la depravación de la idolatría, había perdido la mira de aquel tiempo de cuando se predicó el Señor. Del Señor. Y hay unos puntos muy importantes, porque es lo que yo digo, cuando se deja así simplemente, que usted agarra y dice, bueno, el apóstol Pablo que escribió 1 y 2 de Corintios, no se está imaginando la gente con qué le está luchando con un espíritu de prostitución, que es el que gobierna aquel pueblo. Aquel espíritu de prostitución se quiere meter en la congregación, pero es porque ellos lo ven normal. No es que hay un sinvergüenzo allí que está haciendo lo que le da la gana, es que ellos ven normal. Ese tipo de vida. Esa práctica. Entonces cuando el apóstol Pablo quiere decirle, el Espíritu Santo es quien mora en ti, es abominación que tú hagas eso, porque el Espíritu Santo está directamente conectado con Dios. Entonces si tú te unes a prostitución, le dice, entonces tú te estás contaminando porque el Espíritu Santo entonces está con el Señor. Exactamente. Entonces es lo que hay unos puntos muy importantes cuando nosotros hablamos de esto de la mujer samaritana, porque entonces usted diría, pero aquella mujer dice 5 maridos. ¿Cómo tú me puedes detallar esto? ¿Cómo tú me puedes hacer entender a mí que como tú dices? Simplemente la palabra lo enseña. Lo primero es que cuando aquella mujer salió a buscar agua, dice que era normalmente a la hora sexta. La hora sexta, ¿cuál es? La hora del mediodía. Cuando usted se va a buscar quiénes eran las encargadas de buscar agua a ese mediodía, como la mujer que le consiguió a Abraham a su hijo Isaac, es a la misma hora. Y hay varias sitias que avalan que en ese tiempo no salían prostitutas, sino que salían doncellas. O sea que ya la mujer ahí se me está presentando como una doncella. Amén. Pero usted agarra y dice, pero ¿y los 5 maridos? Dímelo, no, tranquilo, los 5 maridos vienen siendo lo siguiente. En Oseas capítulo 2 dice lo siguiente: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Dice, cuando tú dices me llamarás Ishi, está diciendo el marido, el que cuida, el que protege.
Pero de repente dicen, no, es que yo no entiendo ese idioma. Bueno, pues entonces vámonos a Isaías, capítulo 54, dice, porque tu marido, verso 5, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Así Cuando es. se está hablando de marido, usted puede entender la conversación de la mujer samaritana y de Jesús, porque ya estamos metiéndonos en la cultura de aquellos tiempos. Ya nosotros podemos entender que aquella mujer le habían quitado su identidad cuando fue cautiva por 5 reyes, el pueblo judío, cuando fue comprada aquella tierra por Omri, a Semer. El pueblo de Samaria había perdido una identidad, había perdido su corona. ¿Cómo retiene su corona cuando Jesucristo va caminando y dice, me es necesario pasar por Samaria? Así es. Porque a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que con una sabiduría o con un conocimiento nosotros lo podemos alcanzar. Así es. Aquel sacerdote que enviaron a aquel pueblo para sacarlo de aquel hoyo era un sacerdote que estaba preparado. Así Pero es. dice que ninguno quiso aceptar y volver a las raíces de aceptar al Señor. Amén. Gloria a En Dios. Segunda del Rey. Así es. Sino que ellos tuvieron que esperar que el mismo Jesús diga, me es necesario pasar por Por Samaria. Samaria. A su nombre sea la gloria. Es necesario, es necesario. Es necesario. En verdad, tremendo la continuación del tema, mi hermano. Así es, así es. Tremendo, porque en verdad vemos un Dios maravilloso, un Dios que refleja, ¿verdad?, en nosotros. Y ahí mismo en Corintios, me encanta cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a la iglesia de Corintios que y es algo que deben de practicar, porque él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así es. Y hablando del caso de la inmoralidad que había, de que era una práctica normal, porque como decía el varón, no era algo para ellos sorprendente, ni era algo vergonzoso, sino que era una práctica normal donde ellos veían. Ya se habían aclimatado. Claro, entonces a raíz de esto, vemos como la iglesia de Corintios también está a punto de perder su corona. Así es. Cuando Pablo va a formar la iglesia de Corinto, Sí. hay un templo, y el templo Exacto. que está allí es el templo de Afrodita. Exactamente. De la inmoralidad sexual. Ya. Exactamente. Cuando él pone un templo allá y quiere hablarle a aquella persona de nuestro Señor Jesucristo, le está hablando de un cambio. De que un ellos cambio. que ellos tienen que empezar a conocer de que Dios, realizar. que tienen que ser transformados. Exacto. Pero transformados Porque a ellos través de- estaban ya descarriados, ellos habían, porque él en un tiempo le enseñó y ellos aprendieron ese evangelio conforme a la vida que es la vida de Cristo. No. Él le predicó en un tiempo, pero ellos en lo que el apóstol Pablo estuvo entre persecuciones y persecuciones, ellos llegaron estas personas y distorsionaron lo que era lo que era el plan de salvación que le había enseñado Pablo. Y ese era el encarecimiento que tenía el apóstol Pablo cuando, motivado ver cómo él dejó un pueblo que ya estaban seducidos no, que ya estaban, él lo había cambiado con un verdadero evangelio. Sí. Del evangelio de Cristo. Y entonces cuando viene haya este desorden, ahí fue cuando él se vio de una manera como digamos que incluso el apóstol Pablo no sé si fue en Corinto o en alguno de esos pueblos, que dijo que si era necesario él sacarse los ojos para que ellos pudieran entender que lo que él le estaba diciendo era algo que ellos tenían que cambiar, Es que porque habían... en distintas congregaciones habían problemas generacionales. Exactamente. Pero que cuando nosotros simplemente leemos lo que el apóstol Pablo le escribe a su pueblo, Exacto. nosotros solamente estamos viendo, mira, de repente hay alguien que no se quiere someter y le Exacto, están dando sí. palabras, pero que no es eso. Estamos hablando de personas que tienen generacionalmente un problema, ¿verdad?, espiritual, que para poder sacar ese problema espiritual, es como dice el apóstol Pablo, tú tienes al Espíritu Santo en ti. Así es. Tiene que ser a través del Espíritu Santo, no hay otra Claro, manera. no. Y son personas que desde su juventud se le enseñaba la palabra. En la cultura en aquel tiempo, la persona, los niños desde que nacían se le enseñaba la palabra. Exacto. Entonces, ¿cuál es la palabra que se te va a enseñar a ti? La palabra cultural, la tuya, la que a ti se te tiene que enseñar. Así es. Entonces, cuando tú aprendes eso, ¿cómo alguien va a tener que venir a cambiar tu principio? No hay forma de que venga una persona a cambiarte tu principio. Cuando alguien quiere venir a cambiarte tu principio, hablándote de un Cristo Jesús, que te está diciendo que tú tienes que tomar una sola mujer,
que te está diciendo a ti que tú tienes que establecer un compromiso, y que te está diciendo a ti que si tú te divorcias y que si tú tienes problemas para estar solo, mejor cásate, Mejor porque casa. si te queda afuera va a tener problemas. Entonces te está diciendo, tiene que haber un orden en tu vida que es demasiado diferente al desorden de vida que tú aprendiste a vivir por naturaleza humana, por tu cultura. Es muy diferente, muy distinto. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que cuando se le aparece el ángel a la mujer de Manoah, él le dice que ya ella no va a ser estéril, o sea, algo sobrenatural va a pasar sobre ti. Pero para tú poder guardar y para que tú puedas recibir eso algo sobrenatural, entonces tú tienes que guardar la palabra que yo te voy a dar. Exacto. La palabra que yo te voy a dar es, mira, no beba vino, no haga esto. Le dio las instrucciones para que ella pueda recibir la corona, pero tiene que guardar instrucciones. Claro. Para poder, Pablo, hacer la diferencia, tiene que guardar en un orden las instrucciones bíblicas de Jesús céntricas que tenía que ponerle a aquella persona. Así es. No había forma de que lo pudieran recibir si no tenían esas instrucciones. Cuando la mujer de Manoah se acerca a Manoah sabiendo que esa mujer es estéril y que lo han intentado todo el tiempo y que están viejos y que nunca han logrado nada, entonces llega esta mujer y le dice que alguien le dijo que van a concebir un hijo. Manoah se quedó tranquilo. Yo me imagino los pensamientos de Manoah. Y Manoah se queda tranquilo y lo que se dice, bueno, yo quisiera verlo. Porque de repente no le dice, mujer, yo te respeto, te amo. Sé que tú eres fiel, sé que tú no eres mujer de mentir. Pero no puedo como llenarme a esta creencia. Pero no se lo dice, sino yo quiero verlo. Pero cuando ella va corriendo a la próxima, le dice, el hombre está allí, el que me habló, el que me dijo que yo no voy a ser estéril, que yo voy a concebir. Entonces Manoah se para, va corriendo, pero cuando él va corriendo hay algo muy interesante que hay que tomar en cuenta para nosotros mantener la corona, que es creer la palabra, fundirse en la palabra y hacer la palabra tuya. Él no fue a cuestionar a aquel hombre, él no fue a hacerle preguntas, él le fue a decir qué es lo que hay que hacer con el muchacho. Él dio un hecho. Para poder tener el muchacho. Él dio por un hecho la palabra que se le había dado a su mujer. Él la creyó. Le dijo qué es lo que hay que hacer con el muchacho. Le dieron las instrucciones. Entonces, ahora, ¿usted cree que esas instrucciones no se le aplicaron a Sansón? ¿Usted cree que esas instrucciones no se le dieron desde su juventud? Pero ¿qué pasó con Sansón? No quería retener esas instrucciones, esa enseñanza que era para una salvación, una liberación de un pueblo que estaba a su responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad y de retener la corona, ¿usted cree que aquella túnica de colores que se le dio a José, usted cree que el padre no dialogó con José? Dice ya José era distinto a sus hermanos porque él anunciaba la fama de sus hermanos a su padre. La mala fama. Es que desde el principio ese niño fue diferente. Él no era igual. Y como él era diferente, entonces cuando se le entrega la túnica de colores, ¿usted cree que esa gente no establecieron una conversación? Yo siempre he dicho y siento retenerlo siempre. Cuando él salió corriendo de aquella mujer, no fue por respeto ni siquiera al rey, no fue por respeto a ella, no fue por respeto a él, fue por respeto al compromiso divino que él cargaba. Pero claro, él dice, yo soy mi padre desde mi juventud, me dijo a mí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Me sacó aparte, yo tengo revelación, tengo sueño, él me dijo, tú vas a gobernar, entonces yo tengo un compromiso. A diferencia de Sansón, él salió corriendo y dijo, no puedo hacer esto. ¿Y usted sabe de dónde comenzó ese compromiso de José con el Señor? Cuando él iba llorando. Cuando él iba llorando que lo llevaban, los esclavistas lo llevaban a él estaba llorando. Entonces él mismo hizo un encuentro con él mismo y dijo, ya yo no soy el niño mimado al que el padre le hace una túnica de colores. Ya yo no tengo ese padre que me va a mimar. Yo tengo que hacer una relación fundamentada en el Señor, porque ya de aquí para allá, quien me va a estar conmigo es el Señor. Y eso fue lo que hizo que él no le fallara a Dios, que no dejarse seducir de la mujer de Potifar, porque él tenía un compromiso con Dios. Y Dios le demostró, como nos puede demostrar a nosotros si andamos en la obediencia, de que si le cumplimos a él, todas las promesas que están en la Biblia se van a cumplir en nosotros. Amén, eso fue lo que pasó con José. A él cumplir y oír la voz de Dios, José estaba, el Señor estaba con José. Entonces, él estaba con José. ¿Por qué él estaba con José? Porque José fue obediente desde el principio y hizo todo lo que tenía que hacer en Dios. Cuando nosotros como cristianos hacemos una obediencia, y eso va para este tiempo, donde el hombre en estos tiempos está descarriado, donde el tiempo está llevándonos en una aclimatez como estaba el pueblo de Corintio y como estaban
esos pueblos a donde Pablo iba a llevar el mensaje de la palabra para que se ordenaran y se organizaran. Y aquí mismo en Apocalipsis, como dice, que el que no atiende lo que tiene que atender en la obediencia del Señor, va a perder su corona. Exacto. Y la va a perder. Porque si no ponemos asunto a esa corona, vamos a ser destituidos. ¿De qué? De la gracia y la misericordia de Dios. Así es, sí. Cuando el Señor le dice a esa iglesia y le da esos elogios, cuando Gloria usted a Dios. conoce esas historias de aquellos hombres de Dios que pelearon así como Sansón y que tuvieron que en su último minuto de vida, en su último momento decirle al Señor, devuélveme mi fuerza, Señor. Devuélveme mi fuerza, Padre, para poder vencer y tener esa corona que desde el principio estaba determinada que la llevara. Usted puede ver el esfuerzo que realmente estaba haciendo. Cuando usted está viendo al apóstol Pablo fajándose con una cultura, ¿verdad? Y con una religiosidad que tenían aquella persona fundida completamente en su creencia. Cuando usted está viendo a aquel hombre metiéndose en aquel terreno para cambiar su concepto, usted está viendo realmente qué es mantener su corona. Así es. Cuando usted está viendo a aquella mujer samaritana que pasaron tanto tiempo de ser cautiva que por más adoraciones que tuvo no podía ser feliz hasta que se encontró con el verdadero, usted está viendo entonces el esfuerzo que hay que hacer para poder mantener su corona. Esa es la enseñanza que queda de nosotros, de esa gente. Ese encuentro poderoso con el Señor. Nosotros, hasta que nosotros no tenemos ese encuentro poderoso con el Señor, nunca vamos a hacer lo mismo hasta que no tengamos un encuentro poderoso con el Señor. Amén, amén. Es necesario que nosotros, pastor, amigo pastor que me está escuchando, hermano pastor, amado audiencia que me está escuchando, es necesario de procurar un encuentro poderoso con el Señor, porque eso es lo que nos va a llevar a la estatura del varón perfecto. Bendito sea el Señor. Amén, amén, amén. Bueno, el tema está tremendo, hermano. Miren, hay mucha tela por donde cortar. Gloria a Dios. Y de verdad que hemos caminado por la parte de la iglesia de Corintios, también, ¿verdad? De Apocalipsis, también la iglesia de Corintios. Y el apóstol Pablo ahorita refería, o sea, cuando el ministro hablaba, Pablo le hablaba en dos tipos, o sea, en dos líneas. La primera era en el templo físico, o sea, lo que había en la iglesia, o sea, lo que había que cambiar. Entonces también le hablaba al templo espiritual, que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. Entonces había que saber discernir, porque a veces nosotros caminamos y no sabemos que estamos ofendiendo el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros. Entonces, la iglesia de hoy en día tiene que saber que la corona se pierde de muchas formas, porque cuando usted camina pensando una cosa que no es de acuerdo a la de Dios, entonces usted puede perder su corona. Sí, señor. Entonces, cuando el pueblo camina en dirección, en obediencia, la corona tiene más peso para sostener. Entonces, cuando usted entienda que no vive usted, sino que Cristo vive en usted, entonces las cosas son diferentes. Entonces, la iglesia tiene que aprender a que debe de depender de Jesucristo, no de los hombres, de Jesucristo. Entonces, cuando usted aprende a discernir y aprende a vivir para Cristo, entonces su corona tendrá valor. Entonces, no es tan fácil. Ahorita hablábamos de José, también de la responsabilidad. Como dice el ministro, él no se llevó de lo que vio. No, él lo que dijo, tengo un compromiso, tengo una responsabilidad, donde hoy en día el pueblo de Dios tiene que saber que tiene responsabilidad al cargar la corona del Señor. Así es. Entonces, la falta de responsabilidad está haciendo a que las coronas se pierdan. Gloria a Dios. Está trabajando para que la corona desaparezca. Gloria Ahora, a Dios. ¿qué le falta al pueblo hoy en día? El compromiso, la responsabilidad. Cuando usted tiene responsabilidad, usted atiende las cosas con responsabilidad. Si usted se le dio una corona es para que la atienda con responsabilidad. No es para que de cualquier cosa la suelte. No, usted tiene esa corona, reténgala. Se va a retener con el Espíritu Santo. Porque no es con usted. No es usted, es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Cuando una persona tiene responsabilidad, una persona sabe lo que Exacto. se le está demandando, incluso hasta entra un temor. Exactamente. Entra hasta un temor a la persona. Exactamente. Porque de repente yo me fijo en la conversación que tuvo Moisés con el Señor cuando él fue llamado, se le llamó la atención para poder atraer. Que tuvo que causar una atención. Hubo que ser atraído. Seducido. Y seducido
Y cuando él agarra y tiene esa conversación con el Señor, en ningún momento yo veo que Moisés le dice, yo he cometido un delito. No. Él no mencionaba eso en ningún No, momento. no. Ahora, lo que él le está diciendo es, yo no estoy capacitado. Yo no puedo, Exacto. yo no tengo ese vocablo. Aleluya. Y pensando en su hermano, ya el Señor le dijo, tranquilo, yo voy a poner a Aarón contigo. Exacto. ¿Entiendes? Y le dio las señales de lo que él tenía que hacer. Gloria a Dios. Ahora, cuando él, sabiendo que tuvo una conversación con el Señor y que tiene una responsabilidad y que tiene que llevar una corona y que tiene que mantenerse en la palabra, entonces aquel hombre empieza a caminar, y cuando se reúne con el faraón, que ve que el faraón no le dice que sí a su pedido, cuando él ve que el faraón no lo deja salir a celebrar fiesta en el desierto con aquel pueblo, aquel hombre se siente completamente destruido, pero no, lo que hizo fue que fue a llorarle al Señor. Él no fue a tratar de indagar con personas. Él fue y le lloró al Señor, incluso le dijo, Señor, yo no quiero seguir en esto. ¿Para qué tú me haces a mí hacerle esto a esta persona? Si después que yo vengo y empiezo a caminar con esta persona, están sufriendo más. Después que yo estoy aquí con esta persona ahora están peor. Entonces cuando él agarra y empieza a tener esa conversación con el Señor, que el Señor le hace salir, ¿verdad? Entonces pasa algo muy interesante. Amén. Y es que cuando Moisés le es quitado a ese pueblo, hay alguien que estuvo observando siempre los pasos de Moisés. Y hay alguien que siempre estuvo observando a Moisés. Y ese alguien siempre estuvo mirando las cosas que Moisés hacía. Entonces Josué, cuando empezó a hacer aquella responsabilidad, cuando cayó la responsabilidad sobre él empezó a instruir a la persona en la palabra de día, de noche y en todo tiempo. Así es. Porque él sabía que solamente en la palabra podía estar aquella diferencia, aquella salvación. ¿Pero por qué? Por una experiencia que él tuvo. ¿Cuál fue la experiencia? Que cuando él peleó con Moisés, él veía que él era un guerrero capacitado, tenía buen escudo, tenía buena espada, tenía buenas habilidades, y se enfrenta con un pueblo que le dice que es sencillo, el pueblo no lleva ni siquiera muchos guerreros. Y él agarra y se mete en ese pueblo a pelear, y cuando él está peleando de repente con un flaquito que él entiende que va a jugar con él y ve que no lo puede tumbar, y de repente ve que el flaquito lo corta, y de repente ve que él está teniendo que mirar para atrás, dice, ¿qué es lo que me pasa? Porque yo estoy capacitado, soy un buen guerrero, tengo todo para poder vencer. Eso es como cuando nosotros decimos, yo ayuno, yo oro, yo hago todo lo que tengo que hacer. ¿Por qué cuando yo me planto en una tarima, me planto en un lugar, no siento esa autoridad de vencer? Y de repente sencillo, no es tanto, porque dice que si tú fallas en una cosita, tú estás fallando en todo. Así es, exacto. Lo que tenía que hacer Josué en ese tiempo, Josué, para poder ser aquel guerrero capacitado y de poder llevar a un pueblo a que retenga una corona, él tenía que fijarse en que su pastor necesitaba ayuda. Así es. Algo muy importante. Exactamente. No era ser guerrero. Algo muy importante que copió Josué de Moisés. ¿Cuál fue algo muy poderoso que copió Josué de Moisés? La obediencia. Sí. La obediencia que tenía Moisés cuando tenía que hablar con el Señor. Cuando él tenía que hablar con el Padre. Así es. Él vio también el comportamiento, cómo él se manejaba. Que él vino a tener problemas con el Señor porque el pueblo de Israel lo hostigó a él a tener que caer en el pecado. Amén, así. Bendito sea el Señor. No, y algo que resaltar también con Josué, que para retener tu corona, primero, como se le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, verso 9, esfuérzate y sé valiente. Para retener la corona hay que esforzarse y ser valiente. Exactamente. Eso es un punto. Ahora bien, son dos características muy importantes. Muy importante. Ahora bien, algo también muy interesante con los ministros, con los pastores, ¿verdad? Con los que estamos al frente de una congregación, nosotros trabajamos para que la feligresía retenga su corona, ¿verdad? Para que mantenga el fuego del Señor en la corona, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cuidarnos de no soltar la corona. Así es. O sea, yo trabajo para que la feligresía agarre su corona, pero yo no me puedo descuidar de la mía. Exactamente. Porque ahí es que Pablo le dice también, mire, yo le estoy instruyendo a ustedes, pero hay que yo ser algo para ustedes y venga yo a perderme. O sea, es lo que te estoy diciendo. Sí, porque es que hay momentos, porque es que la palabra enseña todo eso. Hay momentos Exacto. a donde el mismo encargado ¿Sí? de cargar con esa membresía se siente completamente débil, como se sintió Moisés, que le llegó a decir al Señor, me imagino depresivamente, Señor, quítame la vida. Exacto. Sí, claro. Ya yo no quiero seguir con esto ya. Sí. Pero lo que no se estaba dando cuenta Moisés era lo que el Señor le mostró. Oye, me encanta cómo el Señor interactúa con la persona. Sí. Él agarró y le dijo, mira, reúnete por ahí 70 personas, de esos líderes que tú tienes en la congregación. Y Moisés, yo me lo imagino haciendo la lista ahí.
¿verdad? Poniendo los nombres de 70 guerreros de repente que él necesita que tengan una reunión especial. De lo que se acuerda. Para reunirse. Y yo imagino a aquella gente vistiéndose bien. ¿Sabe por qué? Porque no era una reunión común. No. Moisés no está solicitando para una reunión especial. Yo me lo imagino ellos vistiéndose bien bonito. Claro, claro. ¿Y sabe qué pasó? Ellos se reúnen. Y cuando están en el templo, entonces ellos empiezan a adorar. Y Moisés empieza a tener aquella comunicación con el Señor. Pero oye la palabra del Señor para Moisés. Moisés, yo voy a agarrar del espíritu. Oye, pero dice, no voy a agarrar un espíritu que venga de otro lado. No. Yo voy a agarrar del espíritu que tú tienes, que tú sientes, que tú estás débil, que tú no lo tienes. Y le voy a repartir a esa gente. Y ellos van a profetizar. Y ese grupo empezó a profetizar por lo que Moisés pensaba que tenía débil. Exactamente. No Y era lo que más fuerte tenía. Claro, más fuerte porque alimentó a un grupo Exacto, de personas. exacto. Incluso me gusta un detalle muy importante. Que el detalle, uno de los detalles muy importantes es que ese grupo de personas ahí, ¿verdad? Dice entonces la palabra que hay dos, uno se llama Eldad y otro se llama Medad, pero que no estaban ahí. De repente aquellos que faltan, pero que están y pertenecen a la lista. Exacto, que son aquellos que de faltan, la pero, lista. pero son para llevar la corona. Exacto. Y dice que aquellas personas a donde se encontraban estaban profetizando. Y estaban haciendo, o estaban recibiendo un espíritu de Dios tan, oye, no estaban ni siquiera en la reunión, pero del espíritu que el Señor delegó de aquel líder para repartir a la manada, ¿verdad? Tú tenías que recibir todito, el que estaba y el que era hijo de promesa también. Tenía que recibir de aquel espíritu donde quiera que se encuentre. Y cuando recibió del espíritu allá donde Eldad y Medad, eso fue tan poderoso que incluso se le acercaron líderes que se turbaron y que Sí. no entendían lo que estaba pasando. Le dijeron, Señor, hay que detener a esta gente. Moisés, hay que decirle a esta gente que se detengan, que se paren. Hay que hacer algo. Y Moisés lo que le dijo, no, pero déjame a esa gente profetizar también, porque tú eres el problema con eso. Sí. Ay, A su nombre santo. sea la No, gloria. no, no. Cuando un líder se siente débil, lo que está enseñando la palabra ahí es que tú no te imaginas lo poderoso y lo fuerte que tú eres para brindarle fuerza a los demás. Cuando tú crees que tú eres débil. Cuando Moisés sentía que quería que se le quitara la vida porque se sentía débil y destruido, del espíritu de Moisés profetizaron 70. Su nombre No, sea y que eso estamos hablando del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Dios le dice al apóstol Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Así es. Se perfecciona. Entonces, Es casi la misma historia. no, ahí está. Sí. O sea, en el Antiguo Testamento, con Moisés, mira cómo Dios trató con Moisés, cómo Dios alimentó. Y cómo Dios no alimentó en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo. Wow, es que todas esas iglesias, porque es que Pablo fue instruido. A Pablo lo estaban esperando ya porque después que él estaba persiguiendo a los cristianos, el pasado de Saulo, y vino a ser Pablo, Exactamente. ya con un nuevo espíritu en Dios. Ya él no perseguía para matar, ahora él perseguía para que se salven. Para salvar. Entonces, Dios usa tu debilidad para él perfeccionarla. Lo mismo en la misma iglesia de Filadelfia. Exacto. La misma iglesia de Filadelfia hay un espacio a donde el Señor le dice, ¿verdad? Él primero le elogia. Exacto, sí. Le hace entender que están caminando por el camino que manda y que aún teniendo pocas fuerzas, Ahí. lo han logrado. Ujú. Entonces, ¿qué le dice? Dice, cuando habla de la puerta abierta, dice, yo te estoy dando la oportunidad de hacer la obra con toda autoridad. O sea, por tú en tu debilidad tener fuerza y permanecer, Claro. entonces ahora yo te estoy dando a ti una autoridad Claro. para que usted pueda hacer lo que usted tenga que hacer sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de problema. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? No, no, tú que estás- cuando Dios manda, Dios respalda. Claro. No, y de verdad que Dios se glorifica, hermano, en todo. Mire, ya estamos llegando al final del programa. Amén, amén. Pero Dios se glorifica en todo. Aleluya. Y es tiempo de retener su corona. Mire, a todos aquellos que nos están escuchando, que tienen debilidad, ¿verdad? Que tienen dificultades, que les llega la depresión, porque la depresión llega a los cristianos también. Entonces, en esos momentos es que Dios usa para él engrandecerse, para él manifestar su gloria. Entonces, hay que retener la corona y ya que estamos finalizando el año. Así es. Estamos en un tiempo porque la gente está, viene el nuevo año, sí, pero hay que ver si cruza el nuevo año. Exactamente. Tú tienes que prepararte para retener tu corona, para que cuando entre el año, sea aquí en la tierra, o ya te fuiste, pero
prepararse, retener la corona, no cambiar la corona por un plato de lenteja. Así es. No cambiar la corona por aquellas cosas que son pasajeras. Por la Navidad. Porque, por ejemplo. hermano, no cambiemos nuestra corona por los placeres del mundo. Aleluya. Sí, porque esto va para todo, para el pueblo, para todo. Porque es que, como que este mes de diciembre, como que es una tentación para muchos. Sí. Como que el viejo hombre se despierta. Entonces, cuando usted somete el viejo hombre, su voluntad a la de Dios, entonces usted tiene su corona ganada, la tiene retenida. Entonces la iglesia tiene que aprender a caminar por la voluntad de Dios. ¿Sabe, hermano pastor, lo que estoy Santo. sintiendo yo? Poderoso. Lo que estoy sintiendo yo en mi espíritu ahora mismo. Wow. Usted sabe que hay mucha gente que no puede ni orar en estos tiempos. No, varón, porque es que hay Oye, tantas y cosas. Y son cristianos. Y son cristianos. Claro. No pueden levantarse de su cama a orar. No. Porque el hecho de cómo va la situación. El sistema acelerado. Oye, no tienen la capacidad de poderse levantar y orar. Lo que hablaba. Dios le está llamando a través de nosotros. Claro, claro. Amados líderes, amados. La audiencia, el pueblo, aquellos, porque también que no, hay gente que no son cristianos que escuchan este programa. Y que oran también. Claro. Aunque no son cristianos, pero oran. Se presentan delante de Hay Dios. perturbación en la oración, es por eso. Hay que quitar todo eso en el nombre de Jesús. Hay que romper con eso. Porque los tiempos Hay que romper con eso, y hermano. peligroso, bendito sea el Señor. Retén tu corona. En tu corona, cuando Es hablamos- tiempo ya. Cuando hablamos de Corintio, eso era lo que tenía, decía que era una ciudad que tenía una fuerte influencia de cultura, pero oigan cuál era la cultura que estaban en Corintio, Sí. porque no lo mencionamos ahorita tampoco. Así La es. cultura que estaban gobernando, y porque gobernamos la diosa Afrodita, que tiene que ver con la prostitución, Sí, con la sexualidad. Exactamente. Pero la cultura que ellos tenían allí era la cultura griega y la cultura romana. Sí. Que era la que tenían el verdadero poder en esa línea. Amén, O sea, amén. que no era ni siquiera un solo. No, no. Cuando Pablo va solo a enfrentarse con estas dos culturas, con esta influencia. Exactamente, cultural. exactamente. Influencia que demoníaca. Exactamente. Había un principado fuerte en esa ciudad. Estamos hablando de Muy fuerte, muy principados fuerte. No, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, eso que cuando ese hombre se planta a pelear con aquella gente, dice, no me está dando mucho resultado. Digo yo, ¿verdad? Como el pensamiento. A mí me gusta como meterme en el papiro, como meterme en el... Y yo como que me imagino a Pablo mandando la carta, pero se desespera y dice, pero esto como que no me está dando resultados. No me está dando estoy resultados. viendo que la gente me está como haciendo Respondiendo. no hacer nada. Entonces se va personal. Pero cuando él se va personal y pone las cosas tan claras y pone los puntos tan claros para que se cumpla con los requisitos para que podamos retener la corona, Exacto. aquella gente, cuando él lo va y lo pone tan claro, entonces se va preocupado porque entonces no sabe qué reacción van a traer aquella persona. Así es, así es. Y como él no sabe qué reacción van a tener aquella persona, entonces por eso es que Tito va. Y cuando Tito va, entonces de Pablo preocupado recibe a Tito, entonces es que Tito le da la buena noticia. La gente está ready, la gente está caminando por la derecha, la gente recibieron la palabra. Amén, la amén. gente están caminando, la gente ha renunciado a aquella creencia. Exacto. Miren, wow, tremendo. Tenemos que cortar. Yo creo que... Porque aquí no vamos en vigilia nuevamente. Ay, ay, ay. Pero hermano, es que estamos en el tiempo ya de retener la corona. Estamos en el tiempo y de verdad que aquellos que están escuchando la palabra por todos los medios, hermano, hay que retener su corona. Estamos en un tiempo peligroso, no se puede jugar, tenemos que andar en obediencia ante el Señor. Amén. Entonces creo que de verdad la palabra se ha desarrollado y de verdad que el Señor ha hablado en esta noche. Nuestra hermana Eneida, ¿verdad? Que está por ahí, que sé que tiene, ¿verdad?, los saluditos y las peticiones. Pasamos con nuestra hermana Eneida para ya luego entonces finalizar con la oración por las peticiones. Amén. Amén, así es, agradecer a todos aquellos que están ahí en sintonía, como siempre. Amén, amén. Varios, allá en Boston. Gloria a Marta, Dios. La hermana Dulce, Cintia Rosario, Julia Presinal, José Mercado. Julia, Amén, amén. También Silvia desde Florida, de La Tejera, Martina, Mildred. También nos pide la oración la hermana Dulce. Ella dice oración por su familia, especialmente para que Dios esté llevando todo el espíritu de borrachera. Amén, Y amén. lo liberte de consumir sustancias ilícitas, Ok. especialmente el alcohol. Y también por su hijo José Manuel, que está en el exterior, que no tiene empleo, para que Dios
Haga esté orando. ese dulce, dulce. Dulce. Y Ok. también la hermana Marta, ella pide la oración por su salud y por la construcción de su hogar. Amén, amén. Gloria a Vamos a Dios, estar orando por también. Dulce y por Marta. Amén. También están en sintonía con nosotros Sí. nuestro hermano Víctor Martínez, nuestro hermano César Tavera. Amén, que amén. está en nosotros siempre nuestro hermano Domingo Pérez, su esposa Maribel, Amén. allá en Peravia, en Fundación de Peravia. Amén. Y también nuestros hermanos de la iglesia donde nos estamos congregando, la iglesia de Rafaelito San Quintín. Amén. Ahí está el hermano Marcos, su esposa Teresita y todos sus hermanos que siempre se dan cita con su programa Es Tiempo, el bálsamo espiritual. Amén, de la noche, amén, Gloria amén, al así Señor. mismo, y en sintonía también está también mi esposa Joana Mola, Amén, gloria a está en Dios. sintonía la hermana Clara Tejeda, está en sintonía desde Boston, José Montán, está allá también, ¿verdad? En el Bronx, sí, ¿verdad? En el Bronx, está Christopher Molina, hay unos cuantos hermanos que están en sintonía y de verdad que estamos, ¿verdad? Creyendo en que la corona se está reteniendo, amén. Amén, gloria a Dios. Se está reteniendo completamente la corona. Amén, amén. Las personas han recibido la palabra. Amén. Y la hemos desarrollado con momentos críticos para Exacto. que se vea que la necesidad que tenemos personal, que los golpes que recibimos y eso no son verdaderamente suficientes como para llevarnos a perder una corona. No. Nosotros tenemos más de ahí porque en la debilidad hemos mostrado cómo el Señor nos Él se persevera y nos glorifica. fortalece. Amén, Así amén. es. Vamos a orar entonces para ya finalizar el programa, ¿verdad? Y Gloria vamos a a hacer la oración. Así que todo el que está ahí, ¿verdad? Conectado, que ha pedido oración y la tiene ahí también la sintonía. Vamos a orar, vamos a hacer el clamor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos las gracias, Dios amado. Gracias, Señor, por todos aquellos que están conectados en esta hora, Dios mío. Padre, gracias por aquella audiencia, Dios, que está, Dios amado. Padre, que ha recibido tu palabra en esta noche, Señor. Hay que retener la corona, Señor, hay que retenerla. Padre, permítanos retener la corona en esta hora, Dios mío. Padre, en esta hora oramos, Dios, por aquellos que han pedido, Señor, petición en esta noche, que han mostrado, mira, Dulce, Señor, mira lo que ella está enfrentando en su hogar, Dios mío, en esta hora. Padre, todo lo que ella necesita en esta hora de parte de ti, Dios mío, Señor, tú le suples de manera especial. Padre, tú estableces tu justo orden en su hogar, Señor, en sus hijos, esposo, Señor, lo que haya en su casa, Señor, establece tu justo orden en esta hora, Padre de la gloria, creyendo en que tú eres el que salva, el que liberta, Dios mío, Padre, Padre, porque yo sé que hay poder en tu nombre, Dios mío. Oramos por Marta, por su salud en esta hora, Dios mío. Oramos, Padre, para que tú llegues, Padre amado, con sanidad, Padre de la gloria, para que tú llegues, Señor, en esta hora, Padre, trayendo, Dios mío, salud, Dios mío, en esta hora, en esa enfermedad, Padre, rompe las cadenas, Dios mío, Padre, en aquellos que están enfermos, que están escuchando también en esta hora, oramos por los enfermos, oramos para que tú libertes el cáncer, para que tú libertes, Dios mío, todo problema de gastritis, para que tú, Señor, en esta hora liberte a aquellos que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, creemos, Padre, que el que esté enfermo en esta hora recibe sanidad, Padre, en los hospitales, en la clínica, Dios mío, en las casas, el que está desahuciado, Padre, levántalo ahora, Dios mío, el que te ha atado, libértalo en el nombre de Jesús, Señor, rompe cadenas, rompe, Señor, en esta hora todo yugo, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, aquellos, Padre, que no han mostrado, Señor, la petición que tienen delante de su corazón, pero tú sí lo sabes, en esta hora, Dios mío, oramos por los ministros, los pastores, oramos por la emisora, oramos por los dueños, Dios mío, de esta emisora, oramos para que tú, Señor amado, hagas conforme a tu voluntad en esta noche, Dios mío, Padre, gracias porque yo sé, Padre, que tú, Señor amado, has llegado a nuestros hogares, a nuestra vida, Dios mío, a nuestros corazones, con un propósito, Padre, en esta hora, Padre, trae salvación a aquellos que están escuchando que no te conocen todavía, trae salvación a esta provincia de Peravia, Baní, Dios mío, trae Padre, los que están en Nueva York, en Boston, allá, los que están, Dios mío, en el Bronx, Dios mío, en esta hora, todo el que está, Dios mío, conectado en Miami, Dios mío, Padre, llega ya de una manera especial, los que están, Dios mío, en la capital, los que están, Dios mío, escuchando este programa, Dios. Padre, trae salvación en esta hora. Gracias por los ministros. Gracias, Padre, porque estamos en este lugar, Padre, creyendo, Dios, creyendo en que tú, Señor, obrará de manera especial en nuestros corazones. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos llegado al final de su programa. Es tiempo. Y estuvieron con ustedes Franklin Antonio Presinal, Miguel Montero
y el pastor Roberto Gonel. Guerrero. Ay, 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 ay. Faltó Wiki, pero ahí estamos.